Bienvenidos una vez más a este canal donde destripamos las noticias más jugosas y analizamos a fondo los detalles que nos hacen suspirar y a veces hasta reír a carcajadas. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y para ponerle la cereza al pastel, vamos a analizar qué chiste o broma hizo Hande sobre Kerem, su ex, que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Están listos para el drama, la risa y el análisis profundo? Perfecto. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es completamente gratis y les asegura estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ya lo saben, suscríbanse ahora. Bueno, ahora sí arrancamos. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y, para alegría de los fans, se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, protagonizando fotos, vídeos y declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. La ruptura, como era de esperarse, fue un evento que sacudió las bases del fandom turco y generó ríos de tinta y especulaciones en los medios. Pero antes de sumergirnos en el análisis de la broma, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos por qué esta pareja cautivó a tantos corazones. Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, con su trama romántica y sus hermosos escenarios, nos presentaba a Eda Yldz, una joven estudiante de arquitectura que soñaba con una beca para estudiar en Italia, y a Serkan Bolat, un exitoso y atractivo arquitecto que se cruza en su camino de una manera inesperada. La historia, llena de enredos, malentendidos y sobre todo, una química electrizante entre los protagonistas, nos atrapó desde el primer episodio. Hande Erçel en el papel de Eda y Kerem Bürsin como Serkan lograron una conexión que trascendió la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una relación real. El éxito de la serie y la evidente química entre Hande y Kerem alimentaron los rumores de romance. Los fans, ávidos de noticias y detalles, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración. Y para deleite de todos, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem no solo eran Eda y Serkan, sino también una pareja en la vida real. Sus fotos juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos de felicidad, inundaron las redes sociales. Sus entrevistas, llenas de miradas cómplices y declaraciones de amor, nos hacían creer en la magia del amor. Eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en sinónimo de amor y felicidad. Sus seguidores celebraban cada aniversario, cada logro, cada nuevo proyecto. Eran una fuente de inspiración para muchos, una prueba de que el amor verdadero existe y de que la felicidad es posible. Sus nombres eran tendencia en redes sociales cada vez que compartían una foto juntos o realizaban alguna actividad pública. La pareja se convirtió en un referente para muchos jóvenes, y su relación era analizada y admirada por igual. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de la separación de Hande y Kerem conmocionó al mundo del entretenimiento. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, inundaron las portadas con especulaciones y análisis. ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había tomado la iniciativa? ¿Había terceros en discordia? Las preguntas eran muchas, las respuestas escasas. Lo único que quedó claro es que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Después de su separación, ambos actores han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, además de estar involucrada en proyectos filantrópicos. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos con importantes marcas y ha utilizado su plataforma para promover causas sociales. Su imagen, siempre impecable, la ha mantenido en la cima de la popularidad.
Kerem también ha mantenido su popularidad, participando en nuevas series y películas, y siempre atento a sus fans. Su carisma y talento lo han consolidado como uno de los actores más queridos del público. Ha explorado nuevos proyectos, ha demostrado su versatilidad y ha seguido cultivando su relación con sus seguidores. Ha viajado por el mundo, ha disfrutado de su soltería y ha continuado su camino profesional con la misma pasión y dedicación de siempre. Pero como saben, el mundo del espectáculo nunca descansa, y las exparejas siempre son un tema de interés. Cualquier comentario, gesto o movimiento es analizado y diseccionado por los medios y los fans por igual. Y es aquí donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo, la broma de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. ¿Qué fue lo que dijo? ¿En qué contexto? ¿Cómo reaccionó la gente? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar las circunstancias en las que se produjo este comentario. Lamentablemente no existe una transcripción exacta de la broma en sí, ya que el contexto de la interacción y los detalles específicos se han perdido en el tiempo. Sin embargo, gracias a investigaciones y a las opiniones de los fans, podemos reconstruir los hechos y tratar de comprender el trasfondo de lo que sucedió. Lo que sabemos, gracias a varias fuentes y a la memoria colectiva de los fans, es que Hande en alguna ocasión, ya sea en una entrevista, en redes sociales o en alguna reunión informal, hizo un comentario que fue interpretado como una broma o indirecta sobre su relación con Kerem. El contenido exacto de la broma es desconocido, pero se dice que fue algo ligero y divertido, pero que a la vez dejó entrever algunas experiencias vividas durante su relación. La naturaleza de la broma, según las fuentes, era más bien un comentario juguetón que buscaba generar una sonrisa más que provocar una polémica. La actitud de Hande, según las fuentes, parecía ser de cordialidad y respeto hacia su expareja. Hay muchas especulaciones sobre el contenido de esa broma. Algunos creen que podría haber sido algo relacionado con los hábitos de Kerem, su estilo de vida o incluso su manera de ser. Otros sugieren que podría haber hecho referencia a algún episodio específico de su relación, ya sea divertido o un poco más tenso. Lo importante es que, al parecer, el comentario fue recibido con risas y sorpresa. La reacción del público fue mixta, con algunos celebrando el ingenio de Hande y otros cuestionando la necesidad de hacer ese tipo de comentarios. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Hande hizo esa broma? ¿Qué la motivó a hablar sobre su ex en público, incluso si fuera de manera jocosa? Existen varias posibles explicaciones. Una de ellas es que después de un tiempo, es normal que las personas puedan tomarse las cosas con más humor y perspectiva. Después de haber superado una relación, es posible que Hande se sintiera más cómoda hablando sobre ello, sin sentirse atada por el dolor o la tristeza. Esto podría ser una señal de que la actriz ha sanado y ha aprendido de su experiencia. El tiempo cura las heridas y es natural que con el paso de los meses o años, las personas puedan reírse de situaciones que en su momento les causaron dolor. Hande con su comentario podría estar demostrando que ha superado la ruptura y que ha encontrado la paz consigo misma. Otra posible explicación es que Hande simplemente quería dejar claro que no hay rencores entre ella y Kerem. Al hacer una broma, demostró que ambos han seguido adelante y que mantienen una relación cordial, aunque ya no sean pareja. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser complicadas y llenas de drama, esta actitud es muy valorada por los fans y por la industria. Mostrar una buena relación con la expareja es, en muchos casos, una estrategia para mantener una imagen positiva y evitar conflictos innecesarios. Hande con su broma podría estar enviando un mensaje de madurez y respeto hacia Kerem. También debemos considerar que la broma pudo haber sido una reacción a la presión mediática y a la curiosidad constante de los fans. Al hacer un comentario ligero y divertido, Hande pudo haber intentado desviar la atención y evitar que el tema se convirtiera en un escándalo. En el mundo del espectáculo, la vida privada de los famosos es constantemente escudriñada. Hande, al hacer una broma, podría estar intentando desactivar la bomba y evitar que la situación se descontrolara. Sea cual sea la razón, el hecho es que la broma de Hande generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se dividieron en opiniones. Algunos lo tomaron como algo inofensivo y divertido, mientras que otros pensaron que era inapropiado o que no era el momento adecuado para hacer ese tipo de comentarios. Las redes sociales se llenaron de comentarios y opiniones, y el tema se convirtió en debate. La broma, por pequeña que fuera, volvió a poner el foco en la relación entre Hande y Kerem.
Es importante recordar que todos somos humanos y que todos, en algún momento, hemos hecho comentarios sobre nuestras relaciones pasadas. A veces, estos comentarios pueden ser divertidos e inofensivos, y otras veces pueden ser malinterpretados. En el caso de Anne es probable que no tuviera malas intenciones, sino que simplemente quería compartir un momento de su vida de manera ligera y sin dramas. La intención de Anne, según las fuentes, era más bien mostrarse cercana a sus seguidores y compartir un momento de humor. Otro punto importante a considerar es la relación actual de Kerem. En el momento en que Anne hizo la broma, Kerem podría haber estado soltero, o quizás no. La forma en que el comentario sea recibido por parte del público puede cambiar dependiendo de si Kerem mantiene o no una relación. Si Kerem estuviera en ese momento en pareja, seguramente esto podría haber generado reacciones en diferentes aspectos, tanto en la prensa como en los fans. La situación sentimental de Kerem en el momento de la broma podría haber influido en la percepción del público y en la reacción de los medios. Es crucial entender que en el mundo del entretenimiento, la privacidad es un tesoro preciado. La vida personal de las celebridades es constantemente escudriñada y analizada. Cualquier gesto, comentario o publicación puede convertirse en noticia y generar un impacto significativo en su imagen pública. Es por eso que los artistas deben ser cautelosos y pensar cuidadosamente en sus palabras y acciones. El equilibrio entre la vida privada y la exposición pública es un desafío constante para las celebridades. Además, la situación actual del mercado de las noticias del corazón está cada vez más influenciada por el poder de las redes sociales. Los fans, los influencers y los medios de comunicación compiten por conseguir la primicia y generar el mayor número de clics y visualizaciones. Esto, a menudo, lleva a la exageración, la descontextualización y la creación de narrativas sensacionalistas. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales han transformado la forma en que consumimos noticias y cómo se construyen las historias en el mundo del entretenimiento. En este contexto, la broma de Anne, por simple que haya sido, se convirtió en un tema de debate y especulación. Se analizaron todos los detalles, se buscaron pistas y se intentó adivinar las intenciones de la actriz. En definitiva, la broma se convirtió en un reflejo de la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades y por sus relaciones personales. La capacidad de las redes sociales para amplificar cualquier comentario, por pequeño que sea, ha transformado la forma en que se genera y se consume el chisme en la actualidad. Es fundamental, como espectadores, mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Debemos ser conscientes de que muchas veces, las noticias del corazón están manipuladas y que las historias que se nos cuentan no siempre son completas ni veraces. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, problemas y experiencias. El morbo y el sensacionalismo deben ser evitados para no caer en la desinformación. En resumen, la broma de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin, aunque no conocemos los detalles exactos, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y la fascinación que sentimos por las celebridades. Es un ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden generar un gran revuelo en el mundo del espectáculo y cómo la vida personal de los famosos está constantemente expuesta al escrutinio público. La broma, en definitiva, es un reflejo de la fragilidad de la privacidad en la era digital y de la constante búsqueda de noticias en el mundo del entretenimiento. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos discutido, hemos hablado de la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, de su éxito en Love is in the Air, de su separación y de cómo esto afectó a los fans. Luego nos adentramos en el análisis de la broma que hizo Anne sobre Kerem, intentando descifrar el contexto, las posibles motivaciones y las reacciones que generó. Hemos hablado de la importancia de la privacidad y de cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la forma en que percibimos las noticias del corazón. Y por último hemos recordado la importancia de mantener una actitud crítica y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. El análisis de la broma nos ha permitido reflexionar sobre el poder de las redes sociales, la fragilidad de la privacidad y la fascinación que sentimos por las celebridades. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tema. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y análisis. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la broma de Anne fue inofensiva o que fue inapropiada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. La discusión sobre la broma de Anne y su expareja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la complejidad
Dad de la fama y el poder de las redes sociales. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.